Bienvenidos y bendiciones. Les habla el ministro William Laguna, pastor de Templo Shalom de la Congregación de Yahweh. En esta noche traemos un tema en sí, un resumen de un tema que es bastante extenso del día de reposo como fundamento en la palabra del Padre Celestial y parte de la doctrina de Congregación de Yahweh y de Templo Shalom. Estamos localizados en el 586 de la calle Main, en la ciudad de Patterson, New Jersey. Y si usted está cerca de nosotros, le invitamos para que comparta los momentos de adoración al Todopoderoso que llevamos a cabo en el comienzo del Shabbat, el día de reposo, los viernes a las 8 de la noche, y en la mañana del día de reposo a las 11 de la mañana. Así que si usted está cerca de nosotros, será bienvenido y nos encantaría que pudiera usted compartir con nosotros. En esta tarde está con nosotros el hermano Giancarlo Laguna. Hola, gracias por tenerme aquí. Y vamos a traer un resumen, como dije anteriormente, de lo que es el día de reposo, que es parte de nuestra doctrina como organización. Okay. La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia del día de reposo? Entendemos que el Padre Celestial, que nosotros entendemos que su nombre sagrado es Yahweh, creó el día de reposo para ayudarnos a mantenernos conectados con Él. Nosotros, las criaturas de Él, los creados por Él, debemos recordar y celebrar a nuestro Creador. La Escritura en sí introduce el día de reposo al final de la primera semana de existencia de esta tierra, que lo conocemos como el planeta Tierra. Génesis 1 muestra que Yahweh creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella en 6 días literales, días que fueron hechos de 6 tardes y 6 mañanas literales, que lo encontramos en Génesis 1:1, versos 5, 6, 13, 19, 23 y 31. Y es importante notar que cuando nosotros vamos a la Escritura, el creador de todas las cosas, el Todopoderoso, el Padre Celestial, establece que los días comienzan en la tarde, no como el mundo hoy los lleva calculado a las 12:01 de la medianoche. Pero el Padre Celestial establece en su palabra que el día comienza en la tarde primeramente y en la mañana continúa, y cuando el sol se pone, entonces comienza el segundo día. Y así lo vemos en la semana de la creación, que el Padre Celestial dice, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y así sucesivamente. Muchos de los errores de interpretación en cuanto a profecías y en cuanto a doctrina de la palabra del Eterno surge precisamente porque nosotros observamos y llevamos la cuenta de los días conforme lo estableció Roma y no conforme lo estableció el Todopoderoso, que fue el que creó todas las cosas, incluyendo todos los días. Después de que el Padre Celestial vio que todo lo que Él había creado era bueno, entonces Él pasa a establecer otro día que la Escritura le llama el séptimo día en Génesis 2, 2 y 3. Y dice ahí que el Eterno descansó en el séptimo día de toda la obra de creación que había terminado en los 6 días anteriores. Y entonces Yahweh hace 3 cosas especiales a favor de este séptimo día. Lo primero que Él hace, para darnos el ejemplo de Él como el creador de todas las cosas, es que Él descansa en este séptimo día y lo establece como un memorial de su obra creadora. Lo segundo que hace es que lo bendice, y desde ese momento, de entre todos los 7 días de cada semana, es el único que lleva esta bendición, porque el Padre Celestial lo bendijo. Y lo tercero que el Eterno hizo fue que santificó este día. Ahora,
Santificar significa separar para un uso santo. Y a través de la Escritura vemos que el Eterno separó muchas cosas para un uso santo. ¿Right? En el libro de Éxodo, después de la salida de Egipto, vemos que el Eterno separó la tribu de Leví y la acercó a él para que fueran los que ministraran a favor del pueblo delante de él. Y él hizo una ceremonia de ordenación y lo santificó para ese propósito. El Padre Celestial, eventualmente vemos en la Escritura que separó a la nación de Israel, al pueblo de Israel, de todas las demás naciones y la llamó una nación santa. Así que el santificar implica separar algo para un uso santo que establece el mismo Creador. A través de la Escritura podemos ver que el día de reposo ha estado desde la creación del mundo. Nada tiene que ver con los judíos o los israelitas, como se enseña hoy o se pretende decir que el día de reposo es para los judíos. En el momento de la creación no existía un judío, no existía un israelita, ni siquiera Abraham, que es el padre de la nación, existía en ese momento. Así que el día de reposo y la observancia del día de reposo nada tiene que ver con los judíos, que más tarde la Escritura nos enseña en el libro de Éxodo, cuando el Padre Celestial desciende sobre el monte Sinaí y le da los mandamientos y la Torá al pueblo de Israel, les hace un recordatorio de que ellos deben de guardar el séptimo día como día de reposo. Right? El cuarto mandamiento dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo. Así que cuando él le dice que se acuerden, usted no se puede acordar de algo que usted no conocía antes. Quiere decir que el ser humano, el mundo creado, la humanidad que existió desde la creación, sí conocía del día de reposo. Encontramos en Génesis que el Padre Celestial dice que Abraham, su amigo Abraham, había guardado sus mandamientos, sus preceptos y sus estatutos. Quiere decir, dentro de esos estatutos estaba el Shabbat, que viene desde la creación del mundo, no desde el Sinaí, y nada tiene que ver con Israel. Sí, es una señal entre el pueblo del Eterno e Israel, como el pueblo escogido del Eterno lleva esa señal. Nuestro Salvador dijo que este día séptimo, el Shabbat o el día de reposo, fue hecho por causa del hombre. En otras palabras, el hombre, la creación del Eterno, necesitaba ese día para reponer sus fuerzas y para dedicarlo a la adoración del que creó todas las cosas. Así que fue un regalo, un favor del Eterno al hombre que él había creado. Obviamente el Eterno no reposó el séptimo día, no descansó en ese día porque estuviese cansado, porque obviamente la palabra nos enseña que él no se cansa ni se fatiga. Isaías 40:28 dice que él no desmaya ni se cansa. Así que no fue por él que él lo hizo, fue a favor de nosotros, el ser humano que fuimos su creación. Okay. Y ahora, ¿cuándo es el Shabbat? Bueno, como hablamos anteriormente, si nos vamos al momento de la creación, en esa semana de la creación, la Escritura nos enseña claramente que el Eterno establece el comienzo de cada día en la tarde, diríamos quizás en la puesta del sol de cada día, y termina con la puesta del sol después de la mañana y comenzaría el segundo día. Eso es lo que Él nos enseñó durante la semana de la creación. Así que debemos, de todas maneras, seguir la enseñanza del Eterno y no la enseñanza del hombre. La misma Enciclopedia Británica dice bajo el tema del Shabbat que es una palabra hebrea de la raíz de la palabra Shabbat, que significa cesar o desistir. Es un día de santidad y reposo observado por los judíos de la puesta del sol la tarde del viernes hasta la noche del próximo día. Right? Y cuando ellos dicen del próximo día, no es la noche de un día adicional, sino que es la noche del mismo día séptimo. Right?
ya que a la puesta del sol, el día sexto, pues comienza el día séptimo, que es el Shabbat, o el día de reposo, o el sábado, como se conoce en este momento a través del mundo. El séptimo día fue el primer día completo de la humanidad en existencia después de ser creados en el sexto día. Obviamente la Escritura nos enseña que el hombre fue creado el día sexto, ¿right? El hombre fue creado el día sexto, el Eterno establece el día de reposo el día séptimo. Lo primero que la pareja creada por el Eterno hizo fue guardar el Shabbat. Y lo guardaron en comunión con el Eterno porque el mismo Todopoderoso le dio el ejemplo que ellos debían de seguir. Y los dos primeros humanos, Adán y Eva, lo pasaron en deleite, en descanso y en adoración con su Creador. Obviamente, a ser creados en el sexto día y habiendo Yahweh dado el ejemplo de descanso en el séptimo día, pues obviamente fue lo primero que ellos hicieron. Y a partir de ese momento, la humanidad debía seguir el ejemplo del Creador y descansar en este día y usarlo para reflexionar sobre lo que el Eterno había hecho por ellos, la creación, este mundo tan hermoso que nosotros podemos disfrutar, que fue la creación del Eterno, lo hizo para el ser humano, ¿right? Y esa creación, este día de reposo, es un memorial de esa creación. Vemos que después del séptimo día, Yahweh dejó de asignar nombres a los nuevos días. Así que la humanidad comenzaría de nuevo, contando los días de una nueva semana desde el primer día, como establece la Escritura. El ciclo semanal de 7 días terminó en el séptimo día o el día de reposo que el Eterno estableció desde el principio de la creación. Y veamos algo interesante. No existe otra razón lógica para explicar por qué tenemos un ciclo semanal de 7 días. En otras palabras, ¿por qué la semana contiene 7 días, consiste de 7 días? ¿Right? Sabemos que el día de 24 horas se basa en la rotación de la Tierra sobre su eje. El mes se basa en el ciclo lunar, rotación de la Luna alrededor de la Tierra, y el año se basa en la revolución o rotación de la Tierra alrededor del Sol. Todo eso está establecido y comprobado por la ciencia. Pero la semana de 7 días es única en el sentido de que tiene su origen en el principio de la creación, cuando fue creada y establecida por Yahweh, el creador de todas las cosas. Él estableció que todas las semanas tendrían 7 días. ¿Right? Nada tiene que ver con el movimiento de la Tierra o de la Luna. ¿Right? Yahweh estableció 7 días y ese ciclo de 7 días por cada semana continúa hasta este mismo momento en el presente. ¿Right? Siendo Adán y Eva los padres de toda la raza humana y habiendo ellos guardado el Shabbat como día de reposo, este día estaba destinado desde la creación para toda la humanidad, ya que ellos son los padres de todos los seres humanos y ellos siguieron el ejemplo del Eterno y nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestros padres. Todo eso son buenos puntos. Ahora, ¿por qué el domingo no es el día de reposo? Bueno, el primer día de la semana, que es como se estableció en la semana de la creación, el Padre Celestial no le dio nombre a ninguno de los días de la semana, sino que los nombró el primer día, segundo día, tercer día, etcétera, hasta llegar al séptimo día. Hoy en día, el primer día de la semana se conoce como domingo, en inglés Sunday, o Día del Sol, que de ahí en sí es la etimología y el origen de ese día, porque era un día que se adoraba al sol. Pero si yo determino que yo no quiero trabajar en mi trabajo secular el primer día de la semana y quiero descansarlo, yo no estoy cometiendo ningún pecado con eso. Yo puedo descansar ese primer día de la semana y si quiero adorar al Creador de todas las cosas, puedo hacerlo. Y si quiero congregarme, me puedo congregar. El problema y el peligro existe cuando nosotros, como hombres, tomamos una autoridad que la palabra no nos concede de cambiar lo que el Padre Celestial establece en su palabra. ¿Right? Y Él estableció desde el principio de la creación que el día de reposo es el séptimo día, que hoy se conoce en español como sábado.
en hebreo Shabbat, porque Shabbat significa cesar. Y eso es lo que el Eterno espera que hagamos, cesar de toda obra servil, de todo trabajo secular, y entrar en comunión con Él, tomar ese tiempo que Él estableció, que no es nuestro, porque Él fue el que lo bendijo, lo santificó, para entrar en concierto con Él, para darle nuestra adoración, para reconocer lo que es el memorial de la creación, y que Él lo estableció, y que Él es el creador de todas las cosas, y que Él es el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Podemos ver que los seguidores de nuestro Salvador, Yeshua el Mesías, guardaban el séptimo día como día de reposo. Después de que Yeshua murió, resucitó y ascendió al Padre, ellos siguieron observando el séptimo día como día de reposo. Ahora, si el Mesías hubiese cambiado el día de reposo del séptimo al primer día, pues entonces podríamos observar en las cartas apostólicas y en lo que ellos hacían después que el Mesías murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre, que ellos entonces comenzarían a guardar el primer día. Pero lo que la Escritura nos muestra es que ellos continuaron guardando el séptimo día como el día de reposo, porque ese fue el ejemplo que nuestro bendito Salvador también les dio. Hechos 17:2 nos dice que era costumbre del apóstol Saulo, o Pablo, como comúnmente se conoce, ir a la sinagoga el sábado o día de reposo y razonar con la gente de las Escrituras. Estando en Tesalónica hizo esto por 3 sábados seguidos. En la muerte del Maestro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 56, se dice que las mujeres que siguieron al Maestro desde Galilea fueron y vieron dónde habían sepultado a su Maestro. Y entonces estas seguidoras del Mesías, que lo escuchaban hablar de la palabra del Eterno y recibieron su enseñanza, descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Es lo que dice Lucas 23:56. Marcos 16:1 dice que María Magdalena, junto con otras mujeres, eran devotas seguidoras del Mesías, y ellas esperaron hasta que el sábado había pasado antes de ir a la tumba del Maestro para ungirlo con las especias que habían comprado el 6º día de la semana, pero que no les dio tiempo de prepararla y de llegar a la tumba para ungir el cuerpo de su Maestro, porque llegó el sábado semanal, el 7º día, y ellas, como ese era el mandamiento y sigue siendo el mandamiento, pues ellas reposaron ese sábado semanal. Mientras el apóstol Saulo estaba en Antioquía, dice Hechos 18:4 que persuadió tanto a judíos como a griegos en la sinagoga el día de reposo, el sábado, 7º día. Saulo y Bernabé fueron a la sinagoga el sábado. Allí les explicó acerca de que Yeshua era el cumplimiento de la promesa de Yahweh, acerca de que él iba a enviar a su ungido o Mesías, Hechos 13 al 41. Y entonces el próximo verso, el 42, dice que entonces los gentiles le rogaron a Saulo y a Bernabé que les predicaran estas palabras el próximo Shabbat o sábado. Y vemos aquí entonces que los apóstoles predicaban la palabra del Eterno en las sinagogas cada día de reposo. Dialogar del cambio del sábado al domingo tomaría bastante tiempo, y es algo que podemos hacer en otro día como un tópico separado y propio de cuándo surge la enseñanza de que el día de reposo fue cambiado del 7º día al primer día de la semana, quién lo establece, quién lo promueve, y qué ocasionó, porque precisamente fueron parte de estas doctrinas que iban en contra de la palabra del Eterno, lo que ocasionó la ruptura en la congregación mesiánica, cuando los israelitas mesiánicos, los judíos mesiánicos, seguidores del Mesías, pero guardadores de la Torá, entonces se separaron de aquellos que estaban dándoles rienda suelta a enseñanzas que contradecían la palabra del Eterno. Pero eso ya sería otro estudio separado. La Escritura muestra que el sábado será guardado por los redimidos durante el milenio,
sea, el milenio es lo que la Escritura enseña, que es el momento en que el Mesías venga nuevamente aquí a la tierra, por esta vez a establecer el reino del Eterno, donde Él será el gobernante absoluto. Y la palabra dice que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh, porque Él estará allí gobernando desde el monte Sión en Jerusalén. Y aún después, veamos lo que dice el profeta Isaías acerca de esto. Porque como los cielos y la tierra nuevos que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerán tu descendencia y tu nombre, hablándole obviamente a su pueblo Israel. De luna nueva en luna nueva, y algunas versiones dicen de mes en mes, y de sábado en sábado, séptimo día, toda carne vendrá a adorar delante de mí, declara Yahweh. Eso está en el capítulo 66 del profeta Isaías, versos 22 y 23. Y esto será después de que todos los pecados y los pecadores hayan sido destruidos y Yahweh restaure la tierra a lo que era en la creación, lo que era en el principio. Y así como el sábado, como el séptimo día, se celebró en el principio de la creación de nuestro planeta Tierra, volverá a guardarse en la restauración de todas las cosas como un regalo especial de Yahweh para la obra de sus manos. Porque el Shabbat fue hecho por causa del hombre y para el hombre, como bien claro dice la Escritura. El sábado como día de reposo está a través de toda la Escritura. Se origina en la creación y con el Creador. Fue hecho por causa del hombre. El Mesías lo observó fielmente y Él es nuestro mejor y máximo ejemplo a seguir. Los discípulos del Mesías continuaron observándolo aún después de su muerte. Será observado en el milenio y en la eternidad. Wow. Hay mucha información ahí. Mucha información. Y es un resumen. sí. Y yo sé que hay muchas personas que están interesados de el milenio también. Y yo sé que en algún día vamos a tocar el tópico del milenio conforme a lo que establece la palabra del Eterno. Está bueno. Ok. Próxima pregunta que yo tengo. ¿Cómo observamos el Shabbat? Bueno, primero reconociendo que es un tiempo que no es nuestro, que es un tiempo que le pertenece al Eterno, porque Él fue el que lo estableció, Él fue el que lo bendijo, Él fue el que lo santificó. Él es el que lo dio como mandamiento y todavía está registrado en la Escritura como el cuarto mandamiento. Y el Padre Celestial, a través del profeta Ezequiel, dice que el Shabbat, el séptimo día, que hoy se conoce como sábado, es la señal entre Él y su pueblo. Así que todos los que observan el Shabbat o los que guardamos el Shabbat, es una señal que el Eterno ve cuando mira desde su trono hacia los hombres aquí en la tierra. Y lo observamos conforme al ejemplo dado por el Creador. Reconocemos que el día comienza con la tarde y termina la puesta del sol del periodo de 24 horas. Right? So volvemos a la creación, que el Eterno establece que los días comienzan de tarde primero y mañana después, no como hoy se observan en el mundo secular. No lo observamos conforme al cómputo y calendario establecido por Roma y por los hombres. La Escritura dice que de puesta de sol a puesta de sol guardaremos nuestro reposo. Right? Eso es lo que nosotros hacemos. El día no comienza a las 12:01 después de la medianoche. Yahweh fue muy claro en la creación de la tierra cuando dijo, y fue la tarde y la mañana un día. El haber cambiado la manera escritural de guardar los días ha traído mucha confusión y errores en la interpretación de los sagrados escritos y en el entendimiento de lo que la palabra enseña. Otra de las cosas que hacemos para honrar este día es que no hacemos obra servil, trabajo secular en este día. Right? No vamos al trabajo, no trabajamos para nadie en ese día porque es el día del Eterno, es el día que Él estableció desde el principio. Nos congregamos en el santuario para presentarle un tiempo de adoración al Eterno. Cantamos, oramos y aprendemos de su palabra a través de diferentes mensajes o predicaciones de las personas asignadas para traerlo en ese día.
Y en la mañana del Shabbat nos reunimos en el santuario nuevamente, brindamos otro momento de adoración al Eterno y entramos en el estudio de su palabra, porque la palabra nos enseña, aún los evangelios nos enseñan que era costumbre de nuestro bendito Salvador estar en la sinagoga en el día del Shabbat, y sus discípulos continuaron con el ejemplo de nuestro Salvador. Si yo le adoro y le reconozco como mi Salvador, yo debo seguir el ejemplo que él dejó. Especialmente el apóstol Saulo dijo en sus cartas y en sus enseñanzas: sed imitadores de mí como yo lo soy del Maestro, ¿verdad? Así que si queremos seguir la enseñanza de nuestro Salvador y nuestro Maestro por excelencia, pues hacemos como él hizo. Okay. Siguiendo, ¿cuáles son las consecuencias de observar un reposo en otro día que no sea el establecido por el Todopoderoso? Nosotros vemos en la Escritura que llegó un momento en el pueblo de Israel, después de la muerte del rey Salomón, que el reino, la nación se dividió. Y una de las razones que se dividió fue porque el que tomó la autoridad de las 10 tribus, que se conoce como el Reino del Norte, cambió los tiempos. ¿Right? No quería que ellos descendieran a Jerusalén porque tenía miedo que se fueran con el otro reino, y cambió los tiempos, cambió el día de reposo y cambió el día de las solemnidades. ¿Right? Empezó a hacer estatuas y adorar en los lugares altos, y esto trajo como consecuencia el castigo del Eterno, y él los dio en cautiverio al reino de Asiria y los sacó de la tierra y los dispersó por todas las naciones de la tierra. Eso está en la Escritura, que parte de la razón por la cual el reino del norte fue llevado cautivo y fue exiliado fue porque no guardó el Shabbat y porque se dio a la idolatría. La idolatría y no guardar el Shabbat fueron los pecados grandes que el Eterno, por los cuales el Eterno trajo castigo al pueblo de Israel. En el reino del sur, donde obviamente estaba el templo en Jerusalén, también dejaron de guardar el Shabbat, y el Padre Celestial los exilió al reino de Babilonia por 70 años. ¿Verdad? Y eso está en la Escritura. El abrogar este día fue severamente atacado por el profeta Jeremías y muchos de los demás profetas del Eterno. A través de la Escritura podemos ver esto. Durante el periodo de la restauración de la ciudad que había sido destruida, la ciudad de Jerusalén, y el pueblo exiliado por haberse olvidado del día de reposo, Nehemías esforzó nuevamente la observancia del día de reposo y evitó que se hiciera compra y venta en el día de reposo, cerrando la entrada a la ciudad de Jerusalén, y eso lo vemos en Nehemías capítulo 13, versos 15 al 22. En el templo se hacían sacrificios adicionales cada Shabbat. También se cambiaban los panes de la presencia que estaba en el lugar santo cada Shabbat. El servicio sacrificial pudo haber sido acompañado por la lectura del Salmo 92, que era leído cada Shabbat. Isaías 56, 2 al 7 y 58, 3 al 14 señala el Shabbat como un mandamiento principal cuya observancia traería al pueblo salvación personal y nacional. Y el profeta Ezequiel dice en Ezequiel 20:12 que Yahweh estableció el Shabbat como una señal entre él y su pueblo. Otro aspecto importante de notar es que la observancia del Shabbat no está predicada en la existencia del templo ni en el sacerdocio levítico. Los judíos hoy no pueden hacer muchas cosas porque no existe el templo ni el sacerdocio levítico, pero ellos siguen guardando y observando el Shabbat. Y la razón para esto es porque el Shabbat tuvo su origen en la creación antes que existiera Abraham, Isaac y Jacob, los padres de la nación hebrea. Y con este resumen, ¿verdad? Pues concluimos este corto resumen de lo que es la importancia del Shabbat, porque guardamos el Shabbat. El Shabbat está a través de toda la Escritura. Hay cientos de versos en la Escritura que
son testigos fidedignos de que el día establecido por el Eterno es el séptimo día, no el primero, y se seguirá observando durante el milenio, y aún después del milenio se seguirá observando cuando todas las cosas sean restauradas, como fue en el principio de la creación. El Shabbat seguirá siendo. Así que el Padre Celestial nos bendiga en esta noche. Gracias a todos los que escuchan y estarán escuchando este breve resumen de la importancia del Shabbat. Y cualquier pregunta que tengan adicional la pueden enviar a Templo Shalom, 586 Main Street, en Patterson, New Jersey, y con mucho gusto le podemos responder. Bendiciones. Amén, bendiciones.